Bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? Mogollón de relojes. Y todos ellos tienen algo en común. Todos montan el calibre Tongyi, el calibre chino unificado. En el vídeo de hoy aprenderemos a distinguir lo que son auténticos relojes y lo que es auténtica chatarra. Antes de comenzar este viaje por todos estos relojes, os quiero comentar que este calibre, el Tongyi, es altamente reparable. Y el que os cuente lo contrario, os está contando un cuento chino. De hecho, no vais a tener ningún problema en encontrar repuestos, en encontrar balances, en encontrar el sistema de antichoque completo, en encontrar las áncoras y cualquier otro elemento que necesitéis. Eso sí, tendréis que buscarlos como elementos de repuesto para el calibre 7120. Y comenzamos este viaje por el SAS, un reloj muy modesto, pero con un aspecto actual. Correa milanesa, remonte manual, cristal mineral y caja cromada. Todo ello por tan solo 17 euros. De entrada llegó con una combinación de colores algo extraña, combinación de plateado y dorado. El primer engaño o estafa, podemos llamarlo ya directamente, lo encontramos en la descripción de la tapa trasera. Claramente se nos está diciendo que es acero inoxidable, pero cuando rascamos un poco y lo vemos al microscopio, podemos observar que lo que hay bajo el dorado, lo que hay bajo esta capa dorada, es latón. Y no solo eso, el cristal de la ventana de exhibición no tiene ningún tipo de aro de nylon o sello de estanquidad. Esto no es solo un coladero de agua, sino de la simple humedad de nuestro sudor. El engrase está totalmente seco. Y los índices aplicados están pegados. Y no solo eso, empiezan a despegarse. A la que haces un poco de fuerza, los puedes sacar sin ningún problema. Están cayéndose. El siguiente reloj que vamos a analizar es un Blist. A diferencia que el anterior, este tiene carga automática. La carga automática es una variante, pero como podéis comprobar, es una modificación que se hizo con muy poco acierto, ya que la masa oscilante está prácticamente bloqueada. Este Blist lo podéis encontrar por unos 18 euros en AliExpress. Al igual que el anterior, este movimiento está adherido, está pegado al dial con un adhesivo. Y al desmontarlo nos encontramos una sorpresa, virutas del mecanizado de la propia caja. Y no solo eso, que va, también tenemos un rubí roto y errores de mecanizado en los puentes. También una holgura excesiva en la parte trasera de la bisagra de la lira, cosa que hace que al abrirla se desmonte. Los anclajes de la tapa trasera para la llave AXA son de decoración. En realidad esta tapa es a presión. También podéis comprobar en esta imagen cómo la caja tiene una altura excesiva, tal vez grotesca, y un cromado muy mal hecho. La luz se refleja de forma irregular. Podéis comprobar cómo el sistema de carga automática no se desacopla del sistema de carga manual. Al girar la masa oscilante, también movemos la corona. Esto provoca que cuando la corona está en su posición interna, cuando el sello de estanquidad de la corona está haciendo presión, hace que se bloquee todo el sistema de carga. Esto lo tenemos extensamente explicado en otro vídeo. Pasamos al Tevise T801A, un reloj ampliamente conocido por todos los aficionados a la relojería. Un reloj con una pinta de Rolex Submariner que tira para atrás. Este reloj, como nos gusta llamarlo, es el Tevise. Pero también un reloj en los que cada uno de los 35 euros que cuesta se ha empleado en esta estética, en este aspecto exterior, pero nada en su interior, nada en su calidad. De entrada tenemos un bisel giratorio en los que los clics, en los que la carraca tiene una holgura nunca vista por el ser humano, una holgura que da vergüenza ajena. Por otro lado, nos encontramos un engrase totalmente seco, seco como el ojo de un tuerto. Y por si eso no fuera poco, rebabas de mecanizado en todos los agujeros. ¿Y qué decir de los tornillos? Ni siquiera los tornillos son de acero inoxidable, son de un metal extraño que está cromado. La decoración de la masa oscilante del automático es una burda pegatina. Y el lume aplicado a los índices es de traca. Y es que no hay dos índices que tengan la misma intensidad de iluminación.
Si estáis buscando un reloj con el estilo del Rolex Submariner, os aconsejaría el Loreo. Si bien cuesta exactamente el doble, cuesta 70 euros, es otra historia totalmente diferente. Vais a estar ante un reloj en el que todo es acero inoxidable y todo es de la máxima calidad. Un reloj con un movimiento Seagull ST17 en el que sí tiene un automático que funciona, pues este calibre ya fue diseñado pensando desde el principio en que tuviera esta funcionalidad. Pero si bien hasta ahora lo que hemos visto eran relojes honestos con lo que pagábamos, aquí tenemos el Limber & Sons, lo peor de lo peor. Un reloj que fue concebido para timar y engañar. Un reloj que nos recuerda la importancia de tener una mínima cultura relojera. Un reloj que se nos está vendiendo en Amazon por el módico precio de 379 euros. Y como podéis comprobar, ya las propias fotos están modificadas para alterar la apariencia del movimiento. Si os fijáis, los movimientos chinos Tongyi se caracterizan por tener una superficie que está muy rayada, no es tan fina como ocurre en los suizos. Pero sin embargo, en estas imágenes las han suavizado, pero además con tan mala pata que han retirado uno de los orificios de los pivotes del barrilete. Tenéis que pensar que el calibre chino unificado no fue pensado para ser esqueletizado y para poderse mostrar. Era un calibre que no se tenía que ver y por lo tanto no tiene unas superficies suavizadas. En su momento, en el momento que hicimos una denuncia de esta práctica, de este reloj engañoso, conseguimos una pieza de este tipo de reloj a través de eBay. Un vendedor nos hizo llegar un reloj que estaba averiado y por 15 euros pudimos conseguir uno. Lo reparamos y pudimos demostrar que en realidad es un reloj de 13 euros. Si comparamos el de 13 euros con este que vale 379, son idénticos. Tienen el mismo calibre, el mismo tipo de caja, el mismo cristal, el mismo armís, todo es idéntico. Lo único que cambia es que uno es una estafa y el otro es honesto con su precio. Y cuando creíamos que todo estaba perdido, que todo iban a ser relojes mal montados o estafas, nos encontramos esta pequeña joyita, el T-Winner. Un reloj con un movimiento chino unificado original, es decir, no tiene modificaciones extrañas como el calendario o la carga automática. Es un calibre de remonte manual y de segundero central. Características que ya auguran de que el movimiento se va a comportar como se comportaba en sus orígenes, hace medio siglo. Se va a comportar bien. Y las sorpresas continúan. Estamos ante un reloj que no cuesta más de 25 euros. Vestido con una correa más que aceptable. Con una ventana de exhibición perfectamente sellada, con su aro de nylon. Y tapa trasera construida en acero inoxidable. Nos dio tan buena impresión esta caja que la sumergimos y aguantó sumergida sin ningún problema, sin que entrara nada de humedad en su interior. Su dial tiene auténticos índices aplicados. Puestos a pedir, nos hubiera gustado que no estuviera adherida con adhesivo al movimiento, pero en este rango de precios parece ser que tampoco se puede pedir todo. Otra cosa que tampoco nos gustó en exceso es que su aceitado estuviera seco, cosa que por otro lado también es normal, porque estamos hablando de relojes que utilizan movimientos que ya han sido montados hace muchos años. Los guardan en palés, en estocajes muy grandes y vete a saber cuándo los van a utilizar. Una vez aceitado y ajustado, este es el rendimiento que nos da en el Time Grapher. Realmente se comporta muy bien. Los calibres chino unificado, los Tongyi, cuando son los originales, los que no tienen modificaciones de ningún tipo y están bien engrasados, funcionan realmente muy bien. Otra grata sorpresa que nos llevamos es que descubrimos que en AliExpress están vendiendo relojes NOS, auténticos relojes antiguos que no han sido usados. No son copia, no son homenaje de nada, son auténticos. Son los auténticos relojes que empezaron a llevar este calibre Tongyi. Y en el canal probamos dos, un Baiyua y un Shanghai Watches.
Y una vez desarmados, pudimos comprobar por los códigos que hay bajo los volantes que realmente sí son relojes de los años 80, relojes que tienen 40 años, relojes vintage. Y no solo eso, descubrimos que por ese precio nos están vendiendo relojes con auténticas cajas de acero. Acero inoxidable, inaudito en esa gama de precios. Y por si fuera poco, mantienen un grado de estanquidad más que aceptable. Eso sí, llegan a nuestras manos con el engrase totalmente seco. Tenéis que pensar que fueron engrasados hace 40 años. Eso conlleva que sea muy aconsejable hacer un servicio completo, limpieza y engrase. Los diales tienen un acabado espectacular y están fijados al movimiento a través de tornillos, tornillería, tornillos, candado. Nada de adhesivos. Una vez terminado el servicio y ajustados, el rendimiento en el Time Grapher es más que aceptable. Es espectacular si tenemos en cuenta que estamos ante un reloj modesto de hace 40 años. Eso sí, si pensáis adquirir una de estas piezas NOS, que son vintage, tened en cuenta que os van a llegar con unas correas y con unos brazaletes que son auténticos desechos. Eso no hay por dónde cogerlo. Hay que cambiarlos por unos brazaletes o por unas correas en condiciones. Por último, pasamos a analizar en el canal los relojes Merkur. Relojes de remonte manual con unas características increíbles. Increíbles si tenemos en cuenta de que montan el calibre chino unificado. Combinan una caja de acero inoxidable con un cristal mineral endurecido. Esta combinación de materiales no la habíamos encontrado nunca en un reloj que instala un Tongi en su interior. El modelo de piloto de la Segunda Guerra Mundial lo podemos encontrar por 137 euros. El nivel de acabado del movimiento del calibre Tongi es espectacular. Incluso el anillo de sujeción o bata está realizado íntegramente en acero inoxidable. En uno de sus lados está recubierto de goma, esta goma roja, que hace presión sobre la tapa trasera y a su vez inmoviliza el dial, sujetando todo el conjunto dial-movimiento, ya que el dial está perfectamente fijado al movimiento a través de tornillería, a través de tornillos, nada de adhesivo. Estos relojes Merkur sí ya nos llegan perfectamente engrasados, como podemos ver en estas imágenes de las piedras de los pivotes del volante de inercia. Después de un ajuste fino del órgano regulador, el rendimiento de este movimiento es más que aceptable. Goza de buena salud y de unos valores de admiración. Solo un pequeño error empañó los buenos resultados que estaba dando esta pieza, y es este pequeño tartamudeo que realiza el segundero cuando llega a los 15 segundos. Os lo pongo 3 veces para que lo podáis ver. El motivo es que el eje del segundero está rozando con el orificio de esta placa de latón que hay bajo el dial. Los diales actuales se realizan con un proceso de mecanizado que hace que sean muy finos, mucho más finos de lo que eran los diales que utilizaban estos movimientos al principio, cuando fueron desarrollados a mediados del siglo pasado. Para simular este grosor en los diales se ha introducido esta placa, este pequeño anillo de latón que tiene un orificio también coincidente con el orificio del dial por el que pasa el eje del segundero. Si los dos orificios los haces del mismo diámetro, es muy difícil que encajen perfectamente y uno sobresale del otro y ahí es donde roza el eje. La forma de solucionarlo es muy sencilla. Simplemente hacemos más grande el orificio de esta placa de latón y todo vuelve a funcionar. Ha sido un error de diseño que ha ensombrecido lo que podía haber sido un reloj perfecto.
y lo ha convertido en lo que llamamos la lotería china. Te puede tocar el bueno, el que no roza, o te puede tocar el malo, el que roza tanto que llega a parar todo el movimiento. Todo ello nos impulsó a probar una vez más con un Merkur, en este caso este Merkur clásico que tiene el segundero central. Eso evitará el problema que hemos tenido con el segundero a las 6 y realmente lo convierte en el reloj con calibre chino unificado perfecto. Remonte manual, caja de acero inoxidable, corona firmada, cristal mineral endurecido y una tapa trasera grabada a alto relieve con la muralla china. Un reloj que podemos encontrar en AliExpress por 116 euros. Cuando lo desmontamos, al igual que en el reloj anterior, nos encontramos el calibre chino unificado, el Tongyi, con un acabado espectacular. Unos acabados espectaculares que no terminan ahí. El dial, además de tener índices aplicados, tiene una textura real, tiene una textura tridimensional. El mecanizado del movimiento es perfecto, está muy bien hecho. La parte trasera de las bisagras de las liras está perfectamente cerrada por detrás. También nos encontramos un engrase perfecto. Están los rubíes perfectamente engrasados, nada está seco, están recién engrasados. Nos fiamos de la buena construcción de las cajas y probamos la inmersión total en agua. No entra nada de humedad. Y por último, el rendimiento en el Time Grapher es más que aceptable. Por poner alguna pega, yo me fijaría en las correas de nylon que trae. La terminación de las mismas está termosellada y con el tiempo se van deshilachando. Yo aconsejo cambiarlas por otras, también de nylon, pero en la que la terminación está tejida. Incluso encuentro que este color negro queda mejor con la estética de las dos piezas Merkur que he adquirido. Por último, un pequeño detalle. Es muy aconsejable utilizar estas pequeñas bolsitas y de esta forma proteger nuestras piezas de la corrosión, de los hongos, de los bichitos, de pequeñas cosas que pueden aparecer cuando se les expone a la humedad. Como veis, en mis estuches grandes también tengo bolsitas de silica gel para proteger a mis piezas del efecto de la humedad. Y por ahí ya hemos terminado. Hemos hecho un pequeño resumen, un recorrido por todos los relojes que han pasado por el canal y que montan este calibre chino unificado. Como habéis podido comprobar, no todos son iguales y debemos diferenciar lo que es un auténtico reloj de lo que es chatarra. Nos vemos en la próxima y no olvidéis mineralizaros y supervitaminaros.